preparar un PowerPoint. El PowerPoint lo tienen que prepararlo para presentar en plenaria, porque ya no tengo tiempo de hacer retroalimentación y la retroalimentación será la semana que viene, el próximo lunes, en la cual, pues, cuando ustedes están presentando su protocolo, pues yo hago la retroalimentación de este trabajo, ¿no? Estamos a tiempo, nos queda prácticamente 2 meses ya de clases, y en esos 2 meses, pues, tenemos que ir desarrollando el protocolo de investigación, ¿sí? Entonces, ya tiene la tarea, las instrucciones compartidas en la plataforma, en la unidad 2, y corresponde a la actividad que tienen que entregar esta semana, ¿sí? El documento se entrega el domingo, le puse hasta el domingo a las 12 de la noche el protocolo, y el lunes se presenta en plenaria con un PowerPoint el protocolo, ¿sí? ¿Por qué el domingo? Porque yo necesito revisarlo el lunes temprano para preparar las observaciones del documento, y conforme vayan presentando por equipos, que son 2, incluso son pocos equipos, pues ahí se puede hacer la retro de esta actividad, ¿sí? Muy bien. ¿Sí me escucharon? Sí, bueno, estoy hablando y ya no sé si me escucharon, si queda claro las instrucciones. Buenos días, sí se escucha, o sea, sí se entendió. Y creo que en mi caso, Okey, nuestro equipo Miguel, mu sí realizó el ADA, o sí, sea, sí hizo el ADA. ¿pero lo subieron? Pues uno de nuestros integrantes había dicho que sí, o sea, se subió porque de hecho creo que lo marcaba la plataforma en fecha, entonces se subió el mismo día. Okey, subieron, sí, lo que subieron es el HADA 3, el donde analizamos a la milpa como un espacio biocultural, ¿no? Esos los 2 equipos, subieron el documento, ¿sí? Pero les había hablado de un trabajo que es el protocolo, y yo por error, después de que les presenté, terminé, y como los lunes terminando, yo salgo directamente a la facultad, rápido, solamente me baño, como algo y ya me voy. Y se me olvidó activárselos en plataforma, ¿sí? Entonces, lo que sí subieron es el HADA 3, donde suben el podcast y, el ensayo. Solamente un equipo subió el podcast, tiene la calificación, ya tienen la retro también de este trabajo. Hay trabajos muy buenos, y bueno, pues esas son las instrucciones, ¿no? Eh, el proyecto ya está subido, las instrucciones para el protocolo del proyecto ya está subido, ahora sí verifiqué de que esté, y eso es lo que se va a trabajar esta semana, ¿sale? Eh, Angélica, ¿están claras las instrucciones? ¿Son del mismo equipo, Miguel y Angélica? No, No, bueno, creo que Angélica no puede hablar o no sé qué pasó. Ahí está, ya sé. Adelante, Angélica, te escucho. Buenos días, sí quedó claro. Buenos días. Perfecto, muy bien. Entonces le comentas al resto de tu equipo. Hay un integrante nuevo que también solicitó anexarse. Creo que es a tu equipo, Angélica. Es un chavo que se inscribió tarde, que a mí en la lista que me arrojó el CISEI, pues no está en la lista y por lo tanto no lo puedo inscribir, pero habló directamente con la responsable del programa de Proimaya, de estas asignaturas libres. Y pues ella también se le pasó a informarme, ¿no? Hasta que la semana anterior, pues ya se puso en contacto directamente conmigo. Va a entregar las 2 hadas de manera individual, y esta hada, que es la del proyecto, pues ya lo integran, por favor. El alumno se llama Alan, les mando un mensaje también por medio del link del WhatsApp y tampoco nadie le respondió, o no sé si se pusieron de acuerdo, pero no vi respuesta al respecto. ¿Sale? Entonces ustedes ya serían 4 también, como el equipo de Miguel son 4 también. ¿Sale?
Entonces, pues vamos a continuar, vamos a darle seguimiento a este aspecto que estábamos viendo de la diversidad en la milpa maya, que es un conocimiento heredado, es un conocimiento en la cual pues vemos parte de ese análisis que estábamos haciendo, que ustedes entregaron en su ensayo, ¿no? En el ensayo donde analizamos la milpa como un espacio biocultural, ¿sí? Y también de conservación de especies y de razas autóctonas de la región, y cómo estas variedades, pues son variedades que son cultivadas por siglos, por los primeros milperos, y que hoy en día pues aún sigue vigente esta diversidad de especies, ¿no? Entonces, aquí, como les comentaba, no es aprenderse las familias botánicas ni nada, solamente pues prestar atención de esta diversidad que hay en la milpa maya, su importancia que representa este agroecosistema en cuanto a lo diverso que es, ¿sí? Y por qué, entender el por qué se diversificaban las milpas, ¿no? ¿Por qué había más de 50 o más de 70 especies registradas en la milpa maya, ¿sí? Hablábamos de que hay un conocimiento, hay un saber, hay una interpretación de la selva, y conforme a esa interpretación de la selva, pues establecieron los primeros sistemas agrícolas tradicionales diversos, ¿no? Las selvas pues son diversas, hay plantas arbences, hay arbustos, hay árboles, hay enredaderas, hay toda una interacción allá de diferentes especies, y por eso en la milpa maya, pues se trata de imitar con este saber, con este conocimiento, ¿no? Con esa observación de cómo estaba estructurado la selva, y cómo se va a reflejar eso en el espacio de la milpa, ¿no? Hablábamos del maíz, de 3 razas de maíz importantes para la cultura maya, para nuestra cultura, que son razas de maíz con sabores únicos, con manejo único, y que también se adaptan a esos tipos de suelo tan pedregosos que tenemos aquí en Yucatán, que soportan sequías prolongadas y que con un poco de precipitación, pues puede haber cosecha de esos granos de maíz, ¿no? Eh, y bueno, esa diversidad de colores, esa diversidad de manejos que el campesino le da, pues es parte del saber y del conocimiento, ¿no? Y que se va heredando de generación en generación. Y hablábamos de genes también de importancia en la milpa, ¿no? Esos genes de algunas especies que los hace resistentes ante plagas y enfermedades, y que tal vez en su momento, pues las culturas prehispánicas o en el caso de la maya, pues no tiene presente este gen de resistencia, ¿no? Pero sí hay observaciones y reportes en la cual indican que esas variedades se siguen cultivando porque no son dañadas por plagas, ¿no? En este caso el gorgojo o el gusano cogollero, que afecta al cultivo de maíz, ¿sí? Entonces, como ese conocimiento, ese saber local, pues se sigue manteniendo, y eso es gracias a la transmisión oral, ¿no? A transmitir esos conocimientos de generación en generación, al arraigo y la identidad tan profunda que hay de este sistema, y que no solamente es un sistema productivo, sino que también es un sistema en el cual se transmite la cultura, ¿no? En la grabación que les entregué hace 3 semanas, pues hablaba de todos esos ritos y esas celebraciones que se hacen en la milpa antes de establecer el cultivo del maíz y de la calabaza, ¿no? Y bueno, y también la importancia de la seguridad alimentaria que implica esta diversidad de especies, y también la diversidad de cultivos, pues nos da también, o les dio en su momento a las culturas prehispánicas, pues tener esos macro y micronutrientes que se tenían, ¿no? Porque había una diversidad de especies y por lo tanto diversidad de alimentos para consumir. Hablábamos de la calabaza, que son 3 razas que hay aquí en Yucatán. Tenemos la calabaza, la cucurbita angiosperma, la cucurbita moschata y la cucurbita pepo, que fue la última que vimos en la clase anterior, ¿sí? En relación a las calabazas. Y las calabazas, pues son plantas enredaderas, son plantas que crecen sobre algunas plantas que van subiendo sobre ellas,
o cuando no tienen disponible esas plantas, generalmente van formando una alfombra en el suelo, no crecen tan rápido que pueden cubrir prácticamente el suelo en la cual se cultivan, y por lo tanto, pues presta servicios ambientales al agroecosistema, ¿no? Protege al suelo de esas intensas temperaturas, por lo tanto, pues mantiene la humedad del suelo, ¿sí? Aparte de que impide que otras hierbas crezcan. Por ejemplo, se batalla mucho con que cuando se pone un cultivo, pues primero lo que crece son las hierbas, plantas indeseadas, ¿no? Entonces, al poner esta asociación con las calabazas, pues impide que las hierbas crezcan y que se invierta trabajo o recurso en cuanto a controlar a esas hierbas, ¿no? Además de que nos producen alimentos, de que las calabazas, por su flor tan llamativa, que son amarillas, que tienen mucho polen, pues atraen una gran diversidad de fauna dentro del agroecosistema, ¿no? Sobre todo avispas. Y esas avispas, pues son los que ayudan a la polinización de todas las plantas que están interactuando ahí. Pero también la característica de las avispas es que muchas de ellas son controladores biológicos de algunas plagas que afectan al maíz o que afectan a los otros cultivos asociados, ¿no? Esas avispas generalmente llegan y se encuentran allá una larva de una mariposa, un gusano, pues esa avispa pues parasita la larva, ¿no? Pone sus huevos dentro del cuerpo de este gusano, y por lo tanto el huevo va creciendo, las avispas se van desarrollando las etapas larvales, y posteriormente emerge, ¿no? Causando la muerte de este gusano. Entonces también esa importancia de esa diversidad de especies que se tiene ahí, ¿no? Esa importancia de cada especie, la función que juega allí. Otra de las cucurbitáceas, de las calabazas, por así decirlo, que forman parte de la milpa maya, pues es el melón de milpa. Este melón tan feo que muchas veces en el aspecto visual, pues no nos es atractivo, la imagen anterior, este que vemos aquí, pero este melón tiene un sabor y un aroma exquisito, ¿no? Eh, tiene una característica muy puntual y por lo tanto, pues en la milpa se sigue cultivando también, sobre todo porque es una variedad que también soporta las altas temperaturas, ¿no? Los suelos muy pedregosos y puede asociarse con la milpa, ¿no? A este melón le llaman el melón país, pero del otro lado tenemos una imagen de un melón mejorado al cual lo conocemos como el melón chino o el melón raticulato, que esta especie pues generalmente no se puede cultivar en la milpa maya porque pues necesita constantemente humedad, necesita un manejo, necesita fertilización y por lo tanto si lo sembramos en la milpa maya pues no vamos a tener rendimientos, ¿no? Los rendimientos van a ser muy pocos comparados con este melón. No sé si alguien lo conoce, pero este melón, por ejemplo, pues tiene un aroma muy rico. Tiene un color también, los grados Brix, la dulzura es mucho más dulce, ¿no? Es un melón grande, es un melón que cuando uno lo tiene dentro de la casa, aromatiza toda la casa por ese olor tan agradable y tan rico que tiene, ¿no? Y que pues el mercado pues lo ha despreciado y muchos de los productores pues ya lo dejan de cultivar en su milpa, ¿sí? Entonces, pues reconocer esa importancia de la diversidad de las plantas, de esas variedades que nuestros milperos adaptaron a las condiciones propias de nuestro territorio, pues también hay que valorizarlo, ¿no? Estas variedades y volverlos a promover su consumo, porque si se promueve su consumo, pues vamos a promover también la producción de estas razas que están en olvido. Como lo vimos con el maíz, ¿no? Esas tres razas, pues muchas de ellas, si se pierde la milpa, pues también la vamos a perder y con él perdemos genética, perdemos especies, perdemos diversidad, y lo mismo puede pasar con las otras variedades, ¿no? Entonces, acá un poco de la historia del melón. Su nombre científico es el Cucumis melon.
Hay 3 razas, Cucumis inlux, que es el cundiamor, no sé si ustedes lo conocen, es una planta, es una enredadera que crece sobre las albarradas, tiene un fruto naranja, un fruto en color naranja, que muchas veces nuestros abuelitos decían, esa planta es comida de pájaros o comida de animales, ¿no? Es un poco amarga, pero hoy en día es una planta exótica que los chinos la están solicitando para cultivar, ¿no? Tiene propiedades medicinales. Creo que se hacen test para los que son diabéticos y mejorar el nivel de glucosa o algo así. Es una planta silvestre que fue cruzada con esta planta silvestre también, que muchas veces cuando cultivamos melones, pues siempre van creciendo los parientes silvestres. Entonces, al cruzar estas ambas, pues tenemos ya el melón común, el melón que hoy en día conocemos y que comemos hoy en día, ¿no? Entonces, su centro de origen es África tropical, no es endémica de la región. Sin embargo, pues se adaptó muy bien a las condiciones de cultivo y los primeros agricultores, los primeros milperos, pero fueron moldeando, fueron buscando características, fueron sometiéndola al cultivo de la milpa, al riego de la lluvia por medio de temporal y se adoptó bastante bien en cuanto a la milpa, ¿no? Al sistema de producción milpa, ¿sí? Estos son datos agronómicos que es importante conocerlos, ¿no? Generalmente se registra su cultivo en la milpa en los años 60 y más tarde en el solar maya en los años 70. México ocupa el tercer lugar en cuanto a la producción de melón, de los melones mejorados, de los melones que demanda el mercado. No nos referimos al melón criollo o al melón país que tenemos aquí en Yucatán, ¿no? Los climas, soporta climas muy extremos que van de 26 hasta 42 grados centígrados. Los suelos generalmente son suelos arenosos, con mucho contenido de arena, pero también contenido de arcilla, que es un tipo de suelo conocido como franco arenoso. Y los usos, pues pueden ser alimenticios, también puede ser utilizado como forrajes para el ganado, para algunas especies de animales domesticados en el solar. También con propiedades medicinales, se le atribuye mucho que son diurétricos. Ahorita hay una investigación fuerte para esos problemas que de salud crónica como la diabetes, que hay información ya hecha en cuanto a esto, y también conocidos como cultivos trampa, por su color tan aromático, por su textura y por su sabor, pues atrae mucho a fauna que puede dañar el maíz. Incluso se introduce en la milpa como un cultivo trampa, no para alimentar o para cosechar los frutos y comerlos, ¿no? Sino que se sembraba el maíz y alrededor de la milpa del maíz hay una zona que se llama el Pachpacal, que es espaldas de la milpa, eso significa, y espaldas de esa milpa se ponía este cultivo para impedir que, por ejemplo, el pisot que daña mucho el maíz es el agutí, es un mamífero que entra a la milpa y que en un día, en una noche, una manada te puede acabar en superficies grandes del cultivo de maíz. Entonces se sembraban alrededor de la milpa para que distraigan a este agutí, ¿no? A este pisot que entra a comer la milpa. Y en vez de entrar a comer el maíz, pues se queda comiendo esta fruta que para el campesino milpero, pues no era de importancia económica, ¿no? Por eso le llaman cultivo trampa, ¿sí? Hoy en día en agroecología, en sistemas sustentables, se utilizan los cultivos trampa para impedir que las plagas entren directamente a los cultivos. Entonces acá vemos las variedades, estas son las que les comento. Este que ven aquí es cultivado en la milpa maya, es un melón grande, es un melón parecido, muy parecido a una calabaza, muy dulce, muy aromática. Y de este melón, pues hay dos variedades, que tenemos la de ciclo corto, el melón, que a los 2 meses comienza a producir. Y tenemos el melón, que es de ciclo largo, a los 3 a 4 meses comienza a dar producción, ¿no? Eh,
Después del melón, tenemos un cultivo también de importancia hoy en día, que es el pepino, el Cucumis sativum, que es el nombre científico. Siempre son calabazas, ¿sí? Entonces, el melón local, o también, perdón, el pepino local, o también conocido como el pepino blanco, que es este que vemos en estas cajas, ¿sí? El pepino blanco, pues generalmente son variedades que fueron adaptadas a la milpa maya. Sí, generalmente el pepino siempre necesita de un tutor para crecer. Tiene zarcillos, como lo vemos en esta imagen, no sé si alcanzan a ver este zarcillo, a eso se llama zarcillo. Son hojas modificadas que tienen algunas plantas y que esos zarcillos les sirven para irse colgando de su tutor, ¿no? Generalmente crecen sobre un tutor vivo o muerto para que tenga mayor tiempo de exposición al sol. Recuerden que las temperaturas altas requiere esta variedad y por lo tanto, pues necesita subirse sobre un tutor. Entonces, el campesino milpero, pues fue adaptando a este pepino a las condiciones de la milpa, ¿no? No dejaba que subiera sobre el maíz, sino que dejó que crezca de forma rastrera debajo del maíz. Eh, y al no tener la luminosidad o la temperatura necesaria, pues el pepino, el fruto, no hace fotosíntesis y se vuelve de este color blanco, ¿sí? No es el color verde. Esta planta hizo fotosíntesis, este fruto, y por lo tanto la vemos de color verde, porque creció sobre un tutor. Este que no creció sobre un tutor, que creció bajo el suelo, cubierto por una planta de maíz, pues le da este color blanco que se tiene, ¿no? En cuanto a dulzura, también es mucho más dulce el blanco porque no hizo fotosíntesis, mientras que este es un poquito más amargo, ¿no? Entonces acá vemos esa adaptación que hacen esos milperos en cuanto al cultivo de algunas variedades de pepino, se menciona, ¿no? Y bueno, el pepino, pues vean que es una planta ya, el pepino blanco, que es muy característico ya de acá de Yucatán, ¿no? Y que, por ejemplo, para comer los famosos panuchos o salbutes, pues siempre van acompañados de un pepino blanco y no del pepino verde, ¿sí? Y se adaptó tanto a la cultura culinaria que hoy en día pues se cultivan superficies grandes para satisfacer las necesidades de consumo del estado de Yucatán, ¿no? Porque pues no te vamos a servir un panucho o un salbut con un pepino verde que no vas a ver igual a que te sirvan con un pepino blanco, ¿no? Y también hay dos variedades, el de ciclo corto, siempre en algunas especies vamos a encontrar de ciclo corto, el sacpepino que es de 1 mes a 2 meses cuando comienza a producir, y el yash pepino que es el verde, este que estamos viendo acá, que su ciclo productivo pues es de ciclo largo que tiene de 2 a 2 meses y medio en su maduración, ¿no? Y los frutos pues son diferentes, son muy diferentes en cuanto a su tamaño, a su forma. Por ejemplo, el pepino verde siempre vamos a encontrar algunas veces con algunas espinas que tiene el fruto, porque eso también por haber hecho fotosíntesis, ¿no? Por la condición de siembra que se tuvo en ese momento. Y otro fruto, otra calabaza, otra cucurbitácea, que también es de importancia en la milpa maya, son las sandías, el Citrullus lanatus. Y su nombre en maya de la sandía es el kunja, que significa sandía de agua. Eso significa en maya kunja, ¿sí? Y vemos también una gran diversidad en cuanto a ellos. Vemos sandías de ciclo corto, y acá nos da algunas características, ¿no? El pericarpio es la cáscara que la cubre, esta parte que vemos aquí, cuando se corta la sandía, eso es el pericarpio blanco y delgado, guías con 2 a 3 metros, número promedio de frutos va de 8 a 10 frutos y las semillas generalmente son blancas. Y aquí nos dice que este tipo de sandía, que es el mejem sandía, se siembra generalmente en los solares porque esta sandía necesita riego constante. Si se siembra la milpa, pues no va a rendir como rinde en el solar, ¿sí? Tenemos la otra variedad que es el chaipach, que es este que vemos aquí,
en color verde con franjas blancas que tiene. Es una sandía muy, muy dulce. La planta puede llegar a dar hasta 10 a 12 frutos y las semillas generalmente son negras también. Ella también se cultiva se puede cultivar en la milpa, algunos campesinos la siembran en la milpa, pero muchos prefieren sembrarlo en el solar o en parcelas donde hay riego por el agua que demanda, ¿no? Y las que sí se siembran, ustedes saben que hay una sandía que es de color amarilla, la pulpa. No es característico como las sandías que siempre comemos y cortamos y que son de color roja la sandía. Uno compra la sandía por el color, ¿no? Llamativo que tiene al momento de consumirla. Pero hay una sandía amarilla que es la can sandía, ¿sí? Y que es una sandía mucho más dulce. Es una sandía blanca completamente, más o menos como esta que vemos acá. Y esa se siembra en las milpas mayas. Igual es muy dulce, es muy exquisita, es muy rica. Sin embargo, igual está ya en riesgo de extinción, ¿no? En peligro de erosión genética, porque pues al consumidor no le gusta el aspecto que tiene la sandía, el color de la sandía, que la pulpa que es de color amarilla. Entonces, pues se ha sustituido su cultivo en la milpa, pero pues acá la importancia de rescatar esas variedades que se cultivan en la milpa, ¿no? Esa importancia que tiene en cuanto a a su adaptación a la milpa, al suelo pedregoso y a la escasa humedad que tiene, ¿no? Y la otra es el sac nojoch sandía, que también es amarilla, solamente que a comparación de esta, la pulpa es roja y también se siembra en la milpa, ¿no? Asociada con el maíz, o también se puede sembrar en esta parte que se le conoce como el pachpacal, que es la parte, el pachpacal es la espalda de la milpa. Siempre que se siembra el maíz se deja un espacio entre el monte y la milpa, y generalmente ese espacio es característico de que hay un suelo arenoso, un suelo tipo CANCAP, un suelo con mucha materia orgánica y que esas variedades que están adaptadas a suelos más arcillosos, areno-limosos, pues prefieren ese tipo de suelo y por eso el campesino lo siembra ahí, ¿no? Eh, eh, otro, Otra calabaza, otra cucurbitácea es el chuj o el lek, que en la época prehispánica cobró mucha importancia, ¿no? Este calabazo que servía para llevar agua al monte, para mantener fresca el agua que se lleva en el trabajo del campo en el monte, pues era un recipiente muy utilizado, muy común, ¿no? En la cual pues lleva un proceso de lavado también y de cosecha, ¿sí? Y aquí vemos por otro lado el famoso lec, que ahora sirve como recipiente para guardar la tortilla, que son estos cuando ya están secos y se les hace un agujero, ¿no? Entonces lleva un proceso también de manejo. Y aunque hoy en día ya se sustituyó el uso de este calabazo eh, por el uso del plástico, ahora para llevar agua al campo, pues hay un termo de plástico, hay un Yeti que se lleva, ya no se utiliza tanto. Y no sé si han visto de que si se van por Valladolid o por Tizimín, los calabazos se venden ahora como artesanías, ¿no? Adornadas, pintadas, haciendo lámparas con ellas. Se le ha buscado un uso importante, ¿no? Y eso, pues, ese uso, pues, tiene que ver también con promover su cultivo, ¿no? Bueno, ahora ya no se usa como recipiente para llevar agua, pero vamos a darle un uso como artesanía y venderlas para seguir cultivándolas, ¿no? Antes se sembraban las variedades que eran muy grandes, esos calabazos que podían llevar hasta 3, 4 litros de agua, y hoy en día pues se busca que sean calabacitos más pequeños, ¿no? Tipo sonajas, que tengan ese aspecto atractivo para el turismo, ¿no? Eh, y les cuento un poco del proceso de elaboración de este lek y de este chuj. Generalmente cuando ya está maduro, el pedúnculo, esta parte que lo une con la planta,
se torna un color café y la planta se vuelve, el fruto se vuelve un color entre amarillento, oscuro, y es el momento de cortarlo, ¿no? De cortarlo para llevarlo a la casa y darle ese proceso, ¿no? Entonces se hace un agujero cuidadosamente, un hueco, de la cual se le va a agregar agua con cal y cada segundo día se va a agitar esa agua con cal, perdón, para que vaya saliendo todas las impurezas del fruto, ¿no? Que salgan las semillas, que salga la pulpa que la tiene contenido, eh, y así sucesivamente se va haciendo hasta que ya ya esté libre de esas impurezas que tiene por dentro y ya quede completamente seca, blanca, que tenga un color café como lo vemos aquí, y esa pues ya está lista para ser usada, ¿no? Lo mismo que el que es el mismo procedimiento, es agua con cal, se corta. Acá sí se puede meter la mano para sacar la pulpa, pero se le agrega agua con cal para limpiar las impurezas que quedan y finalmente tenerla, ¿no? Esos son los famosos termos de los mayas. Si uno lleva agua en este calabazo al monte, fresca, se mantiene fresca en todo el día, ¿no? Hay allá una termorregulación que hay en este fruto. Y lo mismo que el egg, ponemos las tortillas y las tapamos completamente bien con una servilleta y mantiene caliente las tortillas por más tiempo, ¿no? Entonces, ese uso de artesanías, ese desplazamiento que se ha hecho en cuanto a las variedades, en cuanto al uso que se le ha dado, pues requiere ese ajuste nuevamente, ¿no? El seguirlas cultivando ya no como recipientes, sino como artesanías. Y un cultivo también importante que no puede faltar en la milpa maya, pues son los frijoles. Antes de entrar a frijoles, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran abordar? ¿Están ahí, jóvenes? ¿Algo que quieran complementar? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pues, pues maestro, era sobre, sobre la calabaza esa que se usan para, Ujú. como se llaman pichel igual, ¿no? Las calabazas no, se llama, el calabazo para llevar agua se le conoce como chuj, que es de forma, tiene un aspecto como una cintura de la cual se amarra la soga y se cuelga aquí en el hombro, ¿no? En el cuello para llevar el agua. A ese se llama chuj. Cuando ya está seco, ese calabazo puede durar hasta 5 años y no se rompe. Y el otro, donde se almacena la tortilla, se le conoce como lec, ¿sí? Es mucho más redondo. Ese sí es parecido a una calabaza redonda, a la cual pues se le hace un hueco en la parte de medio y se utiliza ya para poner las tortillas, ¿no? Lleva un proceso en cuanto al manejo, en cuanto al cuidado, en cuanto a ponerlo al sol eh, para que se vaya secando lentamente y que pueda ser usado en un futuro, ¿sí? Eh, eso es, Alan. No sé si esa es tu pregunta que tenías. Ah, bueno, es que no sé, es que uno es igual que le dicen, como le acaba de comentar, tiene otro nombre, el Ajá. pichel, no sé qué es que igual no se dicen muchos, que es como parecido a eso. Ok, hay otras calabazas también que se utilizan, ¿no? Incluso hay una que casi ya no se siembra en la milpa, en los solares lo podemos ver cultivados. Es muy parecido, le llaman, a ver, déjeme recuerdo el nombre. Eh, ay, no, es una calabaza alargada que termina como en una forma redonda, que es utilizado también como instrumento musical y que muchas veces a los bebés se les daba para jugar, porque cuando las semillas están ya flojas y están seca el fruto, pues se hace el sonido de una sonaja, ¿no? Esa es una calabaza también, no sé si a esa te refieres, pero no es pichel, porque el pichel es una palabra ajustada, que es maya, y el pichel es como un recipiente para guardar, para almacenar algo, ¿no? Y se refiere a un recipiente de plástico, una taza de plástico, a eso se le llama pichel, ¿sí? Pero sí hay un fruto que sirve, que es una calabaza,
y que sirve también como juguete para los niños, ¿no? Para instrumentos musicales. Creo que le llaman el güiro. Me parece que sí es el güiro. Sí, es una calabaza que también se cultivaba en la milpa maya y que hoy en día pues ya no se cultiva. Hay otra también que tiene uso y que hoy en día ya con personas que ya llevan una vida sustentable y que quieren, por ejemplo, productos ya más naturales, el famoso estropajo, que también es una calabaza alargada y que cuando seca abre esa calabaza y expone la fibra que tiene por dentro. Esa fibra se limpia, lleva un proceso, se le quita la semilla y se utiliza para lavar trastes, incluso para bañarse, se utiliza mucho. En los mercados locales muchas veces las vemos expuestas ahí, ¿no? Y hoy en día hay una demanda alta de esta calabaza. Se le conoce como el estropajo, ¿sí? También es una calabaza. Se cultivaba en la milpa maya por el desuso que entró, pues ya se dejó de cultivar, ¿no? Pero hay muchas especies aún más que se siguen cultivando ahí en la milpa maya, ¿no? Eh, Alan, no sé si era esa tu pregunta, ya traté de responderte, ¿sí? Sí, más o menos tengo la idea. Sí, creo que es esa. Era donde cuando Mm. tenía como la sonaja un bebé. Sí, sí, exactamente. Creo que se conoce como el güiro. Muy bien. Vamos a ver el maíz, el frijol, perdón, rápidamente. En cuanto a una variedad que es indispensable en la milpa maya, que va asociada en el mismo hueco donde se siembra el maíz. En el maíz se ponen 3 semillitas cuando se hace el hueco para sembrarlas. Y del frijol, generalmente son 2 frijolitos que se ponen al mismo tiempo que se siembra el maíz, ¿no? Porque el frijol necesita de un tutor para que crezca sobre la planta. Entonces, hasta hace como 10 años que se comienza a hablar de que el frijol, las leguminosas a la cual pertenece el frijol, es la familia de los frijoles, conocidas como leguminosas o también conocidas como fabáceas. Se ha encontrado de que los frijoles hay en asocio en su sistema radical, aquí en esta parte de la raíz, una bacteria que es capaz de fijar el nitrógeno atmosférico que hay en el aire y almacenarlo en la raíz y posteriormente ese nitrógeno pues es el que aprovecha la planta de maíz también para crecer. Los mayas decían, bueno, si siembro solamente el maíz, mi planta no crece, lo asociaban con que crecía enferma, con que la planta no desarrollaba de manera correcta, ¿no? Pero si lo siembran asociada con el frijol, esa planta crece muy bien, se desarrolla y da buenos frutos. No se sabía el por qué, pero conforme la ciencia va investigando esos sistemas agrícolas tradicionales, identifica de que hay una simbiosis entre la bacteria y las raíces del frijol que hacen asimilable el nitrógeno, ¿sí? Entonces ya cobra mucha importancia también el cultivo del frijol. Y dice que los frijoles de género Phaseolus son originarios de América, donde se domesticaron hace más de 7.000 años antes de Cristo. Muchas de esas especies, como el maíz, que fue domesticado en Mesoamérica, el maíz exclusivamente en la parte de Puebla, y los frijoles en todo Mesoamérica se reporta su cultivo y su domesticación, ¿sí? Y bueno, el frijol se convirtió en uno de los 3 cultivos básicos de la milpa. Incluso les llaman la tríada mesoamericana, ¿no? Siempre cuando leemos algún documento que habla de agricultura prehispánica, vamos a encontrar que habla sobre la tríada mesoamericana. Y esa tríada, pues, es el maíz, el frijol y la calabaza. A eso se refiere con la tríada mesoamericana. ¿Sí? Entonces se siembra asociada con el maíz y vemos una gran diversidad en cuanto a la diversidad de especies que hay de maíz y que gracias a ello tenemos también una riqueza culinaria en cuanto al uso de estas variedades que se tienen y que se cultivan en la milpa maya, ¿sí? Vemos, por ejemplo, este Phaseolus vulgaris, es el nombre científico, que es el frijol común
es lo que comemos casi a diario en nuestra cultura, ¿no? El frijol, este negro o este de grano negro, de grano bayo, que se cuece rápido, que espesa el caldo y que la vaina es muy larga, ¿sí? Pero tenemos este frijol que es el Phaseolus lanatus, que lo conocemos en la cultura maya como los ibes, ¿sí? Los ibes que ahorita pues ya van a comenzar a cosecharse, ya van a comenzar eh, a prepararse platillos que son a base de los ibes. Ahorita les voy a comentar algunos platillos, porque el hada de esta sesión pues es hacer un catálogo enriquecido con algunas recetas tradicionales, ¿no? Tenemos la Phaseolus coccinellus, que esta generalmente es de zona fría. Aquí no se cultiva en Yucatán. Sí, lo mismo que es el Phaseolus acuntifolia, ¿no? Que estas tampoco se cultivan en Yucatán, pero estas dos especies son muy cultivadas en la milpa maya. Ahorita vamos a ver el por qué. La proteína que los mayas o que nosotros necesitamos, pues muchas de esas proteínas pues vienen del frijol, ¿no? Hay un estudio incluso que habla de una población que se sometió al consumo de frijol como proteína y otra población que fue sometida al consumo de proteína, pero en carne animal, ¿no? De res y de cerdo, ¿sí? Estas dos poblaciones que se les cambia la dieta y que comen por mucho tiempo estos platillos hechos con frijol o con carne, la población que fue alimentada con frijol, pues no presentó problemas de cáncer, ¿no? Mientras que la población que fue alimentada con carne de origen animal, pues una parte de esa población presentó problemas, enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas mencionaban el cáncer y la diabetes mellitus, ¿no? Y aquí habla mucho de la importancia de la longevidad también, de la cultura maya en cuanto al consumo de esos alimentos sanos y saludables y complementarios también diversos, ¿no? Diversos macro y micronutrientes que aporta cada uno de esos alimentos, ¿no? Nuestros abuelitos vivieron aproximadamente entre 90 a 100 años, ¿no? Que era la longevidad, vivían bien y tenían una edad ya de 70, 80 años, todavía iban a la milpa, hacían actividades físicas, y nosotros, nuestra población, por el tipo de alimentación que llevamos hoy en día, sobre todo buscando esa proteína que requerimos, y esa proteína pues lo buscamos en las carnes y ya no en las frutas, en las legumbres o en las frutas, y eso pues hace de que nuestra vida, nuestra esperanza de vida pues sea menor, ¿no? Que hoy en día creo que se ha reducido a 70 años, ¿sí? Entonces, aquí también hay mucha importancia en cuanto a ello. Vemos algunas razas de maíz. Estas razas son adaptadas al cultivo de la milpa, ¿sí? Acá les menciono algunas. Estas son únicas aquí de la milpa. No las vamos a encontrar en ningún otro estado, en ninguna otra región. Tenemos el frijol samá, que es muy parecido al frijol común que compramos en los supermercados ya embolsados. Es de la misma familia, solamente que este frijol tiene un sabor mucho más exquisito, espesa más rápido el caldo, eh, y se cuece mucho más rápido este frijol sama. Necesita de un tutor, necesita del cultivo no sé, de ponerlo cerca de la planta de maíz para que suba. O si no, muchos campesinos le ponen una madera para que ese frijol suba sobre esa madera y que pueda dar, ¿no? Está también el colibul. El colibul eh, es de color rojo, es esta semillita que vemos acá, que un frijol con puerco hecho con este frijol sabe muy, muy rico. También le llaman frijol arroz, ¿no? Por el tamaño que es y por la forma que tiene. Y luego tenemos el xcolibul negro, que es este que estamos viendo acá. Es muy rendidor. También todos esos frijoles necesitan de un tutor para que puedan crecer, ¿no? Aquí están algunas características de cada una de ellas. Como les decía, pues no es importante conocer esas características, sino saber que en la milpa maya pues se siembra el frijol y son frijoles locales, que el samá, el chacbul
y el xcolibul, que se cultivan ahí y que cada una de ellas tiene diferentes usos y manejos en cuanto al consumo, ¿no? Y aquí vemos este cultivo de los famosos ibes, el Phaseolus lanatus, ¿sí? Vemos una gran diversidad en cuanto a su forma, en cuanto al tamaño, en cuanto a su tiempo de cocción, en cuanto a su sabor que contiene y en cuanto a los usos que se le pueden dar a este tipo de frijoles, ¿no? También son frijoles, solamente que del género lanatus, conocidos como ibes, ¿sí? Y vemos cómo los mayas le van poniendo nombres a esos frijoles en el idioma maya, ¿no? Por ejemplo, mulición y le llaman a este tipo de frijol que es redondito, que asemeja como una bala de, no sé, cuando se dispara la escopeta, pues sale muchos, lo que le llaman municiones, ¿no? Redonditos, que son de plomo redondos, y lo asocian con ello, ¿no? Es de forma redonda. El sacmején y que son esos frijoles blancos, sac es blanco y mején, pues es pequeño. Su tipo y forma también en cuanto al grano, pues es completamente no es redondo, no es imperfecta su forma, que muchas veces no se asocia si es cuadrada, si es ovalada, si es redonda, porque tiene formas tan irregulares, ¿no? El chaquip, que es la que vemos acá, la que más se consume también por su sabor que contiene. Este que es Epoxica Tsutsui, que últimamente ha estado cultivado mucho en las milpas mayas por su sabor tan exquisito que es, tan dulce que es cuando se come, ¿sí? Es Chaksak, el Chaksak Ik, y que, bueno, creo que acá no lo tenemos, bueno, es este, ¿no? Y el Bacalar Ip, que viene siendo esta es una variedad, le llaman Bacalar, porque fue cultivado o fue domesticado en la zona de Chetumal, en la zona de Bacalar. Y como lleva un proceso de domesticación muy pronto, muy joven, este hip todavía mantiene la amargura. Cuando se sancocha, el primer caldo hay que tirarlo porque si no queda amargo el caldo, ¿no? ¿Qué es lo que, qué alimentos se preparan con los ibes? En primera, pues tenemos los polcanes, ¿no? Hoy en día los polcanes se hacen de frijol. Pero si retornamos en la época de nuestros abuelitos, hace 10 años atrás, los polcanes eran hechos a base de los ibes, por ese sabor que tiene, ¿no? Del ib blanco, que se hace, se muele la pepita, se le pica la cebollina o el cilantro, y ya ¿cómo se llama? El ib ya está sancochado, ya está cocido, se mezcla con la pepita y la cebollina, y eso sirve para rellenar las tortillas esas que conocemos como polcanes, ¿no? El sabor es completamente distinto a un polcán hecho con frijol. Hay otro alimento que es prehispánico, que es se le conoce como el toxel. No sé si alguien lo ha escuchado o ha tenido la oportunidad de comerlo, pero es un manjar esta comida, ¿no? Y anótenlo ahí porque al final tienen que entregar el catálogo y un reporte de modos de preparación o de recetas ancestrales, ¿no? El toxel es, nuevamente, los ibes ya están cocidos al vapor, al baño María, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de ib. La pepita ya está molida, ya está mezclada con acá se utilizan la cebollina cortada en trocitos pequeños. Se mezcla con los ibes y donde se estaba cociendo los cibes, que generalmente es un fogón, se ponen 3 o 4 piedras planas, piedras duras, para que esas piedras al momento de alzar la olla de los cibes, pues ya estén a rojo vivo, ¿no? Entonces se hace la mezcla rápidamente del frijol con con la pepita y enseguida se le ponen las piedras encima y se tapa. Esto con el objetivo de ¿cómo se llama? De quitar toda la humedad, ¿no? De deshidratar por completamente el ib y también la mezcla de la pepita que se hizo. Ya cuando las piedras estén frías, se retira y se sirve este platillo, se llama toxel. Es una comida muy, muy, muy rica.
y que hoy en día, pues, no sé si la chaya maya que vende comida tradicional la venda, pero es una comida ancestral y es muy, muy rica, ¿no? Bueno, o también los famosos potajes de estos ibes, que también saben diferente a tener un potaje de lentejas o un potaje de frijol. Hecho con los ibes sabe diferente, ¿no? Y bueno, tenemos al espelón, que ya vamos a entrar al consumo de los famosos pibipollos o movipollos, que es utilizado el espelón para estos guisos, ¿no? Se cultiva hoy en día, ya no asociado a la milpa, se cultiva en unidades de riego, en solares, donde se le da un manejo de agua, un manejo de fertilización para tener esos rendimientos que se espera, ¿no? Y así pues tener también eh, una producción que se pueda comercializar. Entonces el espelón cobra mucha importancia en cuanto a la cultura culinaria, porque se venden vaporcitos de espelón. Del espelón generalmente se consume tierno. Al espelón no se espera que madure el grano, sino que se cosecha cuando está tierno, para hacer los vaporcitos, para hacer los pibipollos. Y también hay una comida que también les pido que lo anoten y que lo investiguen, que se llama el chul. Chul es una receta ancestral en la cual es el frijol tierno, es el espelón tierno que se cosecha de la milpa o del solar, se cuece, se tira el primer hervor del agua y posteriormente se complementan con agua y se termina de cocer, ¿no? En ese proceso de cocción se hace un atole de masa que se le va a agregar dentro del caldo para que espese un poquito, ¿sí? No es un caldo en la cual es pura agua, ¿no? Sino que esté espeso con adicionarle la masa nueva del maíz. Eh, Cuando ya esté cocido, se apaga el fuego. Ya la carne de res molida se cuece con cebolla, con tomate, y también se acompaña con pepita molida. Se sirve el plato, se le pone la pepita molida encima de este caldo y se le coloca la carne molida encima, que también es muy exquisito, se llama chul. Incluso tenía un apellido, no sé si es la persona que lo inventó, le llamaban Chul Medina. También es importante que investiguen si no la conocen con sus abuelos, si conocen esta receta tradicional, ¿no? Eh, y acá vemos esta importancia del espelón, ¿sí? Vamos avanzando, ya les hablo un poco. Otro cultivo también importante que en los últimos años se ha asociado en la milpa son las lentejas. Las lentejas hace como, ¿qué será? Unos 10 años que se comenzó a cultivar en la milpa. Unos campesinos que fueron de visita a Campeche y creo que a Tabasco y vieron que los campesinos de ahí dentro de la milpa tenían cultivado lenteja y se trajeron unas semillitas allá y las empezaron a cultivar. La lenteja soporta mucho la sequía. Si no le llueve 1 o 2 semanas, soporta esa sequía y se puede dar. Y por eso ya lo vemos sembrado en las milpas mayas y también ya hay diversidad de ellas. El can lenteja, que es una lenteja amarilla, que vemos, es este tipo de lenteja que vemos aquí, es una lenteja amarilla. Y el tabasqueño, porque su origen es de allá, que es este tipo de lenteja un poquito como el que vemos que se compra en los mercados, en las tiendas de conveniencia. Y tenemos esta lenteja que es pinta, por eso se llaman itzilba lenteja, ¿sí? Generalmente son arbustos, son vainas también donde se dan los frutos, y estas se siembran entre los surcos del maíz, no se siembra de manera asociada, ¿sí? Se siembra en los surcos del maíz. Bueno, la comida que se prepara, pues se puede hacer ¿cómo se llama? El potaje de lentejas, que también es muy, 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 muy rico, ¿sí? El potaje de lentejas. Se puede hacer el colado de lentejas también. El colado de lentejas es un manjar para los que les gusta la lenteja.
Y también se puede hacer tortitas de lenteja, porque cuando se machacan y se mastrujan y se ponen en aceite hirviendo, pues tiene un sabor como a carne, ¿no? Y muchas veces los vegetarianos pues buscan ese suplemento, aparte de que aporta esa proteína animal en la preparación, ¿no? Tiene muchas formas de preparación la lenteja. Y otra leguminosa son las jícamas, el famoso chican. Sabemos que hay una comunidad importante que pues hoy en día también se está perdiendo el cultivo porque han sido desplazadas por la jícama que viene de México, que viene de otros estados, que es mucho más grande y más productora, aunque no tiene el mismo sabor. Pero no sé si alguien es de Mashcanú. Mashcanú era como la zona jicamera de preferencia, ¿no? Que su sabor de esa jícama es muy dulce, es muy lechosa. Sí es pequeño, es blanca la jícama, pero su sabor es único, no es exquisito. Si no se compara con esa jícama grandota, insípida que nos traen y que nos venden acá en México, ¿no? Y aparte, por ser una leguminosa, esta pues aprovecha lo que es el fruto que se escarba bajo la tierra y también las hojas pues sirven para alimentar a los animales, sirve también como para curar algunos males, se pueden hacer test con ellos. Y también pues fija el nitrógeno, protege al cultivo de malas hierbas, mantiene la humedad del suelo. Tiene muchos usos, ¿no? Es una lástima que hoy en día esta variedad de jícama, del chican, pues se esté perdiendo, ¿no? Porque los consumidores ya no compran esa jícama y ya la jícama de mayor tamaño, la jícama más productiva, pues se trae ya del centro de nuestro país, ¿sí? Otro cultivo también importante, esta también sigue siendo ya no es leguminosa, es una convolvulacia, es el famoso camote, que fijen su importancia que tiene, sobre todo las propiedades nutrimentales que tiene el camote y que nosotros prácticamente lo comemos como dulce nada más, ¿no? Ahora que viene la temporada de muertos, esos famosos dulces azucarados de camote, pues son los que compramos. Pero en Centroamérica, por ejemplo, se consume como papas fritas, como frituras, te la dan en el caldo. Bueno, también acá la comemos en el caldo, ¿no? Cuando hacemos caldo de res o cuando hacemos puchero se le pone el camote. Y el camote no necesita tanto cuidado, tanto manejo, no tiene tantas plagas ni enfermedades. Y se da muy bien en la milpa maya, ¿no? Y toda la planta se puede comer, aparte de que la flor, ahorita en este mes que comienza la temporada de otoño y que no hay floración para las abejas, pues todas las familias de las convolvulaceas, en ellas el camote, comienzan a florear y tiene mucho néctar que alimentan a las abejas de los apicultores, ¿no? Que cultivan las abejas y que es un recurso natural que hemos desaprovechado hoy en día, ¿no? Eh, hay una, hay una historia y algo también de la tradición de una comunidad. Creo que esa comunidad está acá por Valladolid. No recuerdo, no sé si es Yaxcabá o es otra comunidad, que incluso decían que a los niños cuando hacían ¿cómo se llama? La ceremonia del Hetzmek, cuando va relacionado con el ritual del bautizo aquí en esta parte occidental, ¿no? Pero el Hetzmek significa presentar al niño a todos los dioses que le den esa sabiduría en cuanto al manejo de los recursos naturales, que tenga esa habilidad para poder alimentar a su familia cuando ya sea grande, que sepa hacer muchas cosas, entre ellos cultivar la milpa y también encontrar esos camotes en temporada de hambre, ¿no? Y al niño generalmente se le daba un brazalete color rojo con cinta roja, en la cual tenía un diente de esos animales roedores, en este caso la tusa,
y creo que también el jalep, que son los que buscan las raíces más jugosas y más nutritivas para comer. Entonces los padrinos siempre regalan en esta comunidad ese brazalete para que ese niño tenga esa habilidad de que en cierto momento él pueda ir a la milpa o en el monte y pueda buscar esos camotes, esas raíces para comer, ¿no? Entre ellas el camote, la yuca, la jícama que se da bajo la tierra y muchas otras raíces que en su momento, cuando hubo hambruna, pues fueron los que alimentaron a una población entera, ¿no? Y este ritual es algo muy bonito, ¿no? Es cómo lo relacionan de que pues los animales que tienen esa habilidad de buscar las raíces, pues vamos a darles habilidad al niño poniéndoles una mandíbula, un diente que cuelgue en la mano y que cuando crezca, pues ese niño va a ser hábil para buscar esos frutos que cuando hay escasez, pues son los que dan vida a los pueblos, ¿no? Eh, y bueno, pues acá vemos la riqueza del camote, de esas plantas que hoy en día no tiene B1, tiene B2, tiene caroteno, tiene vitaminas de A y B y de toda forma, ¿no? Y es una fruta muy, muy rica, ¿sí? Acá vemos las raíces, el famoso macal, que nosotros lo tenemos como una planta ornamental que crece muy bonito en el jardín o en el monte, pero las raíces se pueden consumir, solamente sancocharlas y ponerles miel, pelarlas bien y ponerles miel es un manjar este macal, ¿no? Da unas hojas muy bonitas, grandes y muy llamativas, ¿no? Que son otros de las raíces también de importancia en la milpa maya. Muchas veces no se siembra en la milpa. Lo que se hace como en el monte natural, en la selva hay, cuando se tumbó ese monte, pues se tolera, ¿no? Las raíces que están abajo del suelo, cuando se quema el monte para poner el maíz, pues no se queman esas raíces y con algo de lluvia, pues germinan esas plantas, ¿no? Este famoso ñame también que la tenemos aquí, los campesinos la conocen como la papa voladora y que también se da en el monte solito, se cuelga, es una planta trepadora, se sube en los árboles y va colgando esos frutos que son comestibles también, ¿no? Que sirven en época de escasez para alimentar a los pueblos originarios. ¿Sí? Acá tenemos la yuca, que también es otra raíz y Maestro, otro tubérculo. Dígame. una pregunta, Sí. el ñame y la yuca no es lo mismo, ¿verdad? No, no son lo mismo. El ñame aquí está el nombre, es una discorea en cuanto a la familia botánica, son completamente diferentes, es una enredadera que sube sobre un árbol, mientras que la yuca es un arbusto que crece, creo que de la familia, creo que está más adelante, a ver, Euphorbiaceae, sí, es un arbusto, las hojas no es una enredadera, ¿sí? Y sus raíces, todo el sistema radical, pues tiene la capacidad de formar esta cantidad de almidón que tiene las raíces. Generalmente sí requiere suelos muy arcillosos, flojos. Si lo siembras en piedra, pues sí te va a dar la raíz, pero muy pequeñas, todas deformes por la cantidad de piedra que hay ahí. Pero si se siembra en un área donde el suelo es muy bueno, te da unos raíces inmensos, ¿no? Yo he tenido salidas de campo en Peto, en una milpa maya, y hemos traído unas raíces enormes que llegan a pesar hasta 10 kilos que sacamos de una planta, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, no son lo mismo. Y estas también se sancochan, bueno, se pela. Cuando está madura la raíz de la yuca, con un cuchillo se le hace una ranura aquí y ya se va pelando, se pela muy fácilmente. Se corta en pedazos y ya se pone a sancochar. Solamente que tiene que estar en su punto de madurez, porque cuando ya se maduró mucho, pues es cuando tiene mucha, mucha fibra. Cuando nos venden ese dulce de yuca y la vemos muy fibrosa,
que tiene mucho hilo, es porque ya se cosechó muy madura la raíz, ¿no? Y así ya no gusta mucho. También se puede comer en el caldo, creo que algunos lo ponen en pucheros. La yuca se puede también hacer como frituras, como esas papas fritas que nos venden, y se usa toda la planta. Se usa desde la raíz hasta la planta aérea que puede servir para alimentar al ganado, ¿no? Y cuando la raíz es abundante, se puede sacar harina de yuca y con ello pues poder alimentar a las gallinas, a los animales de traspatio que se tienen ahí, ¿sí? Bueno, esa es la presentación de hoy. Hemos terminado en tiempo, 10 minutos, les robé del tiempo. No sé, alguna pregunta que tengan, algún comentario. Pues yo ya no tengo más comentarios, maestro. Ujú. Maes- Muy bien, Alan. Dime, Diana. Sí, yo tengo una pregunta respecto a la parte de los frijoles, porque había mencionado que había Ujú. uno que era más pequeño que el frijol negro, que compramos de manera normal, pero que Sí. este pesaba más. ¿Por qué pesa más ese frijol a diferencia del otro? Por el contenido que tiene en el endospermo, tiene mucho más almidón y tiene también proteína. Recuerda que creo que la proteína cuando se cuece al vapor, como que se hidroliza y hace que espese más, ¿sí? Ese frijol es de color rojo y ese frijol, le llaman frijol arroz en la milpa maya, ¿sí? Entonces, por eso es que espesa más, tiene un contenido de almidón mucho más que el frijol común o que el frijol que compramos en los mercados. Y el sabor es muy rico, es como mucho más suave también. Si ustedes no se tienen la oportunidad de ir por Valladolid, por Peto, aquí por Quintana Roo, creo que también por la parte de Bacalar, ahorita que es temporada de cosecha de muchos productos de la milpa, la pueden encontrar vendiéndola como caldo o también como frijol con puerco. Y el sabor es más exquisito que el frijol común, que el frijol negro que nosotros hacemos, ¿no? No sé si han visto también que creo que los frijoles que son en color rojo tienen mayor contenido de almidón y de otras proteínas que los frijoles negros, porque si ustedes ven el frijol rojo que compramos en los súper, igual cuece más rápido y también espesa más el caldo. Sí, a eso se refiere, Diana. Ok, gracias, maestro. ¿No de qué? ¿Sí? Eh, s- ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Nada. Alan, entonces espero que te hayas integrado en el equipo que te mencioné. Ya cuando iniciamos la clase recordé que te ibas a integrar en el equipo de Canshol Angélica. Y pues organízate con ella, ¿no? Para entregar el protocolo que se entrega la próxima semana. En domingo se sube el documento y el lunes la presentación del protocolo, ¿sí? Está ya las instrucciones en plataforma. También en estos días les voy a subir, terminamos ya la parte de la milpa con la diversidad y un último trabajo que entregan en esta unidad que se los voy a subir en esos días también para que suban la próxima semana es las instrucciones de un catálogo de las especies que hemos visto, de la diversidad de plantas en la milpa y asociada con unas recetas, de preferencia que sean recetas ancestrales, ¿no? Que donde mencionemos, por ejemplo, la parte de la cocción, si es al vapor, si es enterrada, si es sancochada, si es a baño María, las creencias también que hay. Por ejemplo, cuando se hacen los pibes, hay una creencia que dice, bueno, si hay una persona que está embarazada, si hay una persona que es cis-all, cis-all significa de mano fría, que está presente cuando se entierra el pib, pues no se va a cocer, ¿no? Pero esa es parte de la creencia en cuanto a la preparación de los alimentos. Y la contra que dicen, bueno, es cortarle un pedacito de su pelo y ponerlo en el horno de piedras o poner una sal en forma de cruz, ponerla ahí.
Lo mismo que cuando se hacen, no les hablé ¿cómo se llama? De los pipianes, el pipián de frijol con esas variedades que se tienen. Igual son muy ricas, ¿no? El pipián es una comida que se hace con frijol tierno, de preferencia. Se le agrega pepita molida con achiote y muchas veces se le pone huevos duros y es un manjar. Muchas veces dicen que cuando se está cociendo este pipián, si hay una persona que lo está preparando que es Sisol, que es de mano fría, Siscap, perdón, pues no se espesa ese pipián, ¿no? Y lo que se le puso de pepita y del achiote, pues se asienta en la olla y no espesa. Y eso dicen que porque la persona jugó iguanos o jugó serpientes y por eso no espesa su caldo. Y también los abuelitos o las abuelitas dicen que hay forma de cómo curar esa parte. Entonces a eso se refiere el siguiente trabajo. Ya en estos días les subo el hada para que ustedes lo vayan analizando, pero por el momento presten atención al documento que tienen que subir el domingo. ¿Sale? Entonces, si no hay dudas en cuanto al trabajo, pues nos vemos la próxima semana. Una presentación pequeña, no sé, de 10 o 15 transparencias. Vamos a tener 10 o 15 minutos por equipo para presentar su protocolo de investigación, ¿no? Eso con el objetivo de que yo pueda darle seguimiento, que yo pueda orientar su investigación y que lo que nos resta de octubre y noviembre, pues puedan hacer ese trabajo de campo y entregar al final un buen trabajo de investigación de esta asignatura. ¿Sale? Entonces, pues, que tengan buen inicio de semana. Nos vemos la próxima semana. Si hay alguna duda, estaré atento de sus dudas que tengan respecto al trabajo. Claro, maestro. Con el equipo de Capsol, yo estaría, ¿no? Yo tenía que comunicar con ella para ver cómo solamente me Sí, organizaría, ¿verdad? exactamente, para el ADA que ya está subida para esta semana en la plataforma. Es el ADA 2 que no se abrió en su momento y ahorita ya está abierto. Sí, entonces comunícate con ellos. Son 3 en el equipo, ya contigo serían 4. Y tenemos equipos de A4, ya son 2 equipos de A4. ¿Sale? Entonces, pues así quedamos. Nos vemos, cuídense y nos vemos el lunes. Maestro, Dime, Angélica. eh, somos 5 personas. ¿En su equipo? Sí, es que éramos las personas que nos quedamos sin equipo y dijo que nos formamos. Ok, que- veo que en tu equipo, Angélica, acá tengo la lista y son los que han entregado trabajos. Capshaw, Angélica, Navarrete Cedillo, Sofía y Cortés Salazar, Ricardo. Esos 5 incluso son los que ahorita me subieron el ADA 3. Les faltó el podcast que no subieron. Eh, y solamente tengo 5, no sé quién, 4, 3, perdón, no sé quién otro dices que está en tu equipo. ¿Hay alguien más? Eh, yo, maestro, pero no subí el hada porque supuestamente solo se subía uno por equipo, ¿no? Sí, es solamente uno por equipo. ¿Quién es? ¿Quién habló? Soy yo, Marco Interior. Marco, Interian. Ok, ya has entregado trabajos con este equipo. Es el primer trabajo que entregas con ellos, ¿no? Sí, sí, es el primero. Ok, déjame checar bien la hoja de presentación y te pongo la calificación porque los últimos trabajos, bueno, el ADA 1 creo que lo entregaron individual porque no habían hecho los equipos. Entonces serían 5 ustedes, Angélica. Acá me falta integrar dos integrantes más, no sé quién falte de este equipo. ¿Quién más Maestro, está, Angélica? Dime. ah, perdón, yo tengo una duda sobre el hada de esta vez. La parte de las entrevistas, ¿era hacer solo el formato de la entrevista? Sí, O, solamente es el formato, es el protocolo, incluso ni el formato, solamente con que ustedes digan que la herramienta metodológica vamos a hacer entrevistas semiestructuradas, con eso es suficiente, ¿no?
no es que ya entreguen el proyecto como tal, es el protocolo, cómo lo voy a hacer. Si me interesa rescatar una ceremonia maya, ¿en qué lugar, en qué comunidad va a ser? ¿Cómo lo voy a hacer? La herramienta metodológica que voy a utilizar, ¿no? Y conforme este mes vaya transcurriendo, pues ya la metodología que debe de quedar bien elaborada para que ustedes pues ya hagan la parte de campo que les corresponde. Ok, muchas ¿Sí? gracias, maestro. Muy bien, entonces vamos a resolver esto de Alan. Alan, entonces si este equipo ya son de 3, que me faltan extraer 2 equipos, ahorita en el último trabajo tengo que revisar la hoja, ¿te integrarías entonces en el equipo de Diana, Cristina, que Nick, con ella te estarías integrando para entregar el trabajo, para que sean equipos de A5? ¿Sí? Allá está Alan Can Lara, Miguel Pech Pacheco, Benny Chin Romero, y estarías acá en este equipo, el equipo 1, ¿sí? Ah, ok, maestro, está bien. Ok, Está bien. entonces ya no es con Angélica, ya no es con Capsule, Ah, ¿vale? no. Bueno, Sí, ok. organícense por favor y nos vemos entonces la próxima clase. Hasta luego. Claro, Hasta maestro. luego, maestro, muchas gracias. Hasta luego, Diana, que esté muy bien. Bueno. Maestro, entonces quedaría con Diana, ¿verdad?